Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros. Dejadme que en primer lugar me presente. Soy Paula Cañal, soy Project Manager dentro del Departamento de Innovación y una de las organizadoras del webinar de esta tarde. También querría agradeceros a todos y a todas en nombre del Hospital Sant Joan de Déu que esta tarde estéis aquí con nosotros para esta charla. Hoy nos acompaña Marcelo Andrade, que es pediatra de consultas externas dentro del servicio de pediatría del mismo hospital y también es consultor de referencia del programa Vinclas. Para los que no los conozcáis, es un programa referente del hospital que establece una red de comunicación entre los pediatras de atención primaria y los pediatras que pueden estar aquí en el hospital. Marcelo nos hablará esta tarde sobre cómo podemos disfrutar de un verano seguro en familia, centrando la atención en consejos de prevención y de primeros auxilios que podemos tener en cuenta cuando realizamos excursiones, cuando nos vamos de vacaciones, cuando los niños están realizando alguna actividad típica del verano, de colonias, de campamentos y, por supuesto, también cuando realizamos actividades dentro del agua. Antes de nada, dejadme que os explique que este webinar forma parte del programa de promoción de la salud del Hospital Faro Sant Joan de Déu. Para los que no nos conozcáis, llevamos más de 10 años, más de una década, trabajando por la promoción de la salud, dirigidos principalmente a familias, pero también a profesionales de la educación y a profesionales de la salud que tienen interés por saber más sobre cómo pueden cuidar la salud de los niños, de los adolescentes y también de las embarazadas. En la web de Faros, que acabamos de renovar nuestro diseño, podréis encontrar más de 1000 artículos y recomendaciones sobre distintos temas de salud materno-infantil. También tenemos un apartado dedicado al ocio en familia, siempre desde un punto de vista saludable. Y sí, todos nuestros artículos y todas nuestras publicaciones han sido elaboradas y revisadas por profesionales del hospital que avalan nuestro contenido. A través de este código de QR podréis acceder directamente a la página web. Nuestro concepto de salud se basa en un concepto de salud que hemos desarrollado aquí en el hospital cuando iniciamos el proyecto Faros, que se denomina Salud 360 grados. Este concepto lo que define son las 6 grandes áreas que están implicadas en la salud integral de un niño o de un adolescente. Como veis en este gráfico, son la actividad física y el descanso, la higiene y la seguridad, la sociedad y la convivencia con el medio ambiente, la alimentación y la nutrición, el desarrollo y el aprendizaje de todo niño y, por último y muy importante, también la gestión de las emociones. Aparte de nuestro trabajo en la web de Faros, también realizamos unas publicaciones de carácter anual, que son los informes Faros, y que hace muy poquito, en el mes de mayo, publicamos el último número, el número 12, dedicado a la salud mental de los adolescentes, desde una mirada preventiva y que aporta las claves y las recomendaciones básicas para poder comprender a los adolescentes en esta etapa tan complicada para algunas familias y cómo podemos acompañarlos. Nuestros informes son totalmente gratuitos, podéis acceder también a través de este código QR que veis aquí y descargarlo totalmente gratuito, tanto en castellano como en catalán. Nada más, deciros que también nos podéis seguir en las redes sociales para estar al tanto de los próximos webinars que organicemos, de las últimas publicaciones que realizamos y de otros eventos que podamos organizar. Antes de darle paso a Marcelo, me gustaría deciros que podéis ir dejando vuestras preguntas a lo largo de toda la charla en el chat de Zoom. Intentar ir dejando las preguntas según ¿no? Se os ocurran para poder contestarlas de manera ordenada al final de la charla y también procurar simplemente utilizar el chat para cualquier duda que podáis tener o respecto a cualquier problema de carácter técnico. Nada más. A continuación le doy paso a Marcelo para la charla de esta tarde. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paula, por la presentación. Buenas tardes aquí en Europa a los oyentes y buenos días en América. Y bueno, vamos a comenzar con la presentación. Primero, quiero hablar de un concepto, porque accidente se refiere a algo que no podemos manejar. El accidente es un imprevisto. El accidente tendría que ver con algo que uno no puede prevenir. Aquí vamos a hablar hoy de lesiones no intencionales o de injurias no intencionales, porque este concepto involucra el concepto de la prevención, que es lo que queremos hablar hoy aquí. Prevenir es evitar que algo ocurra, la prevención primaria de un evento negativo. Y sabemos que aprender acerca de estos conceptos evita que uno tenga complicaciones.
Los jóvenes menores de 44 años fallecen generalmente por lesiones no intencionales o por injurias no esperadas, igual que los niños, incluyendo los niños. Esto significa que las enfermedades, si bien causan mortalidad y morbilidad en la gente joven y en los niños y adolescentes, es mucho más probable que un niño o un adolescente fallezca por una lesión no evitable, no esperable, que por una enfermedad puntual. También sabemos, los pediatras, que esto es la punta de la pirámide, porque por cada niño que fallece hay otros muchos que quedan secuelados de por vida y muchos que requirieron ser hospitalizados y muchos que requirieron ser atendidos por médicos para poder solucionar este problema. De ahí la importancia nuevamente de resaltar la importancia de la prevención para evitar este tipo de lesiones. Habíamos pensado en hablar de las lesiones del verano, en esta época que ocurre aquí en el hemisferio norte, y en la cual los chicos y los adolescentes están más expuestos al calor, a las quemaduras solares, al ahogamiento al agua y actividades que realizan al aire libre. Y también hemos decidido incluir en esta conversación el tema de los accidentes de tránsito, que también es importante para el traslado durante las vacaciones, y un tema que siempre está vigente, que es la asfixia por atragantamiento, que ocurre de forma inesperada, muchas veces y en general, antes de que las familias puedan consultar a un profesional. Con respecto al calor, podemos decir que con el aumento de la temperatura y el aumento de la humedad, suele ocurrir que el cuerpo pierde la capacidad para disipar calor. El cuerpo intenta mantenerse siempre en equilibrio. Ese equilibrio, si se ve sobrepasado porque el calor es muy intenso o porque los métodos para disipar el calor están afectados por la humedad, por ejemplo, empieza a aumentar la temperatura corporal. Esto ocurre más en los días cuando los niños están expuestos al sol. Y los principales síntomas son la sed, que puede conducir a la deshidratación, el agotamiento, a veces calambres. Y de ahí la importancia de poder detectar estos síntomas cuando un niño está expuesto muchas horas al sol en días de alta temperatura. Una situación más grave es el golpe de calor. El golpe de calor es una situación ya más intensa en la cual los mecanismos compensadores del organismo se ven claramente superados y puede llegar a ser una situación grave. El golpe de calor se caracteriza porque el niño o la persona suele estar más irritable, suele tener hipertermia, que es distinto que la fiebre, porque la fiebre es un mecanismo de compensación del cuerpo. La hipertermia es cuando se ven superados los mecanismos del cuerpo para poder controlar la temperatura, cefaleas, náuseas, vómitos, desmayos e incluso alteración de la conciencia, convulsiones, que indicarían situaciones mucho más graves y que requieren atención médica importante. Una situación que nos parece muy importante remarcar es el riesgo de los niños cuando están mucho tiempo en el auto, con el motor encendido o no, durante mucho tiempo en un día de alta temperatura o de calor. La temperatura de los automóviles aumenta mucho más rápido que en el medio exterior. El automóvil suele comportarse como si fuese un horno porque aumenta la temperatura pero no la deja salir. Entonces, en poco tiempo, la temperatura supera ampliamente la temperatura del exterior. Un día de mucha temperatura en el exterior, de 30 a 35 grados a la sombra, al sol la temperatura es mucho más elevada y aún mucho más elevada en el interior del automóvil. De ahí la importancia de recordar que los niños no deben estar solo dentro de un automóvil y de la importancia de saber que si vemos alguna vez un niño que está dentro del automóvil por sí solo, poder llamar a urgencia para poder rescatarlo, porque eso puede salvarle la vida. Los días nublados también son de riesgo y la temperatura dentro del automóvil también suele incrementarse. Otra situación que a veces ocurre con frecuencia es que a veces cuando en un cambio de rutina los padres pueden llegar a olvidar, algunos de los padres, a algún niño en el asiento de atrás, y esta situación ocurre no tan raramente. Por eso es importante, un consejo para poder evitar esta situación podría ser dejar la cartera en el asiento de atrás o el móvil al lado del niño para poder retirarlo y chequear siempre el automóvil antes de cerrarlo, porque no va a ser la primera vez que un niño queda dentro del automóvil un día de calor. ¿Cómo hacemos para prevenir los efectos del calor? Primero, hidratarse bien. Hidratarse bien los días de alta temperatura y alta humedad es fundamental. Tratar de ponernos en un lugar fresco, fuera del sol, y si tiene aire acondicionado, mejor.
Usar una ropa clara, liviana, que permita el sudor y la transpiración y que una vez húmeda incluso poder cambiarla. Para mantenernos frescos podemos bañarnos frecuentemente o rociarnos agua fresca y debemos limitar las actividades de los niños en horarios de alta temperatura. Cuando los niños realicen actividades deportivas en alta temperatura, es importante que se hidrate bien previamente y cada 20 minutos se refresquen con agua y sigan hidratándose. Y sobre todo, suspender la actividad si uno siente mucho calor o presenta síntomas de malestar como cansancio, mareos, náuseas o dolores de cabeza. ¿Qué hacer si estamos ante un golpe de calor? Primero, aflojar y quitar la ropa del niño, tumbarlo boca arriba, en un lugar fresco, fuera del sol y que esté ventilado. Evitar, si vomita, ponerlo de costado para evitar la aspiración. Y ofrecerle agua fría o bebidas isotónicas deportivas para poder hidratarse, siempre y cuando esté consciente. Se le pueden colocar compresas de agua fresca, no hielo, sobre la piel, a nivel en la cabeza, en la cara, el cuello, en la ingle, en la nuca. Y debemos tener presente de que si tiene alterada la conciencia en forma muy importante o está muy irritable, es necesario llamar a un servicio de emergencias y una ambulancia para que lo vean en un servicio de urgencias, porque es una situación que puede llegar a ser grave. Otra situación que se nos da en el verano es la exposición a la luz solar. La luz solar está compuesta por rayos ultravioleta A y B, que son los que más dañan la piel y los ojos. El B se caracteriza por ser más superficial y da más la inflamación, que suele aparecer varias horas después de haber estado expuesto al sol. Es decir, la congestión de la piel no aparece enseguida, sino que se hace más manifiesta varias horas después. Los rayos ultravioleta A no causan tanta inflamación, pero causan más envejecimiento de la piel y causan más lesiones relacionadas en el tiempo, como pueden ser los tumores, pecas, incluso muchos años antes. La mayoría de las enfermedades causadas por el sol en la piel de los adultos han ocurrido por irradiación que ocurrieron en los primeros años de la vida, es decir, varias décadas anteriormente. Por eso la importancia de que los niños no estén expuestos a los rayos ultravioleta y esta exposición sea controlada. Estos rayos también dañan el ojo, produciendo daños en la mácula, en la retina, produciendo una alteración en el cristalino que conduce con el tiempo la acumulación de rayos ultravioleta a la presencia de cataratas tan frecuente en la gente mayor. Y también lesiones conjuntivales, como son pterigion, lesiones de la córnea, que pueden evitarse con el uso de gafas. Lo importante para evitar el daño de los efectos de la luz solar es evitar la exposición entre el horario de mayor exposición solar, cuando los rayos están más verticales, es entre las 10 y las 16 horas. Hoy en día contamos con prendas con filtro UV, de mangas largas, también se pueden usar en los niños pequeños pantalones más largos. Hay que recordar que los días nublados no previene el daño que causan los rayos UV, que los días nublados seguimos estando expuestos, los niños siguen estando expuestos a la radiación ultravioleta. Las gafas y los sombreros con alero protegen el cuello, las orejas y otras partes de la cabeza. Y es fundamental usar protectores solares. Los protectores solares debemos aplicarlos 20-30 minutos antes de estar expuestos al sol porque requieren una cierta reacción química en la piel para poder ser efectivos. El factor de protección solar significa el tiempo que tarda la piel en inflamarse. Por ejemplo, un factor de protección solar 15 retardaría 15 veces el tiempo de inflamación para que una piel se inflame si no tuviese el mismo protector solar. En general, nosotros debemos renovar los protectores cada 2 horas. Esto significa que un protector de mayor de 30 de factor de protección solar suele ser suficiente para protegernos durante 2 horas. Y un protector de 50 nos da mucha más protección adicional. Además, debemos recordar que los protectores deben renovarse siempre luego de estar en el agua o de haber nadado. Los menores de 6 meses son los más susceptibles
a la radiación solar. ¿Por qué? Porque primero tienen una piel más delgada y los rayos solares generan más daño crónico. Y segundo, porque no pueden defenderse de la radiación y del efecto, ni pueden moverse. Entonces las quemaduras suelen ser mucho más importantes. Los niños pequeños deben evitar no solo la radiación solar directa, sino también la indirecta, que surge del reflejo de las radiaciones solares en horarios de alta radiación, entre las 10 y las 16, por el reflejo en el agua o en la arena, por ejemplo. Es importante que estén vestidos con ropa de punto apretado, clara, o con filtro UV, de mangas largas y de pantalones largos, y con gafas y con un gorro para evitar el daño de la luz solar. Si estos niños, fuera del horario de alta radiación, están expuestos a la luz, también se puede utilizar protector solar en las zonas expuestas, que incluyen la cara, los pies, el cuello, las orejas. Pero lo que sí es cierto, que cuando un niño pequeño, menor de 1 año, tiene una quemadura solar, siempre debe verlo un pediatra. Y los niños mayores debemos consultar con un médico si presentan lesiones importantes, como las que determinan fiebre o ampollas. ¿Qué hay que hacer para mejorar las molestias que genera la quemadura solar? Hay que hidratarse muy bien, tomar jugos o agua fresca, usar analgésicos. En los niños menores de 6 meses generalmente recomendamos el paracetamol, en niños mayores de 6 meses el ibuprofeno. Y el agua fresca sobre la piel de forma reiterada mejora mucho los síntomas. Otra situación que vemos mucho en el verano y que nos parece muy importante resaltar es los accidentes con el agua. En niños y en jóvenes, los accidentes con el agua, por sumersión, son una causa muy frecuente de muerte y de daños neurológicos. Nosotros sabemos que uno de los principales modos de poder evitar este problema es aprendiendo a nadar, y por eso pensamos que todos los niños mayores de 4 o 5 años deben tomar clases de natación para poder protegerse de esta situación. Evidencia reciente dice que los niños entre 1 y 4 años podrían beneficiarse en cierta manera de tomar cursos de natación, sobre todo si se les enseñan maniobras de supervivencia en el agua, como aprender a flotar, que pueden servir de forma transitoria. Los niños menores de 1 año no suelen beneficiarse mucho de clases de natación. Incluso pensamos que puede ser contraproducente, porque los niños, si bien tienen un reflejo, que es el que traen desde el embarazo, durante la gestación, de poder hacer una apnea y poder moverse en el agua, muchas veces también ingieren agua y pueden tener lo que llamamos nosotros una intoxicación hídrica, que puede causar hasta convulsiones, y no favorece mucho la protección del niño en el agua. Lo que sí es claro, que saber nadar es muy importante para prevenir los accidentes en el agua, pero también lo debe recordar que saber nadar no brinda una protección total y que no es suficiente. Y sabemos que lo más importante para prevenir accidentes en el agua en los niños es la supervisión en y cerca del agua. Pensamos que la supervisión por un adulto es fundamental para que los niños estén más protegidos. Nunca un niño debe estar cerca del agua sin supervisión. La vigilancia tiene que ser de contacto y cercana cuando el niño es muy pequeño o cuando no sabe nadar. Y la vigilancia tiene que ser constante cuando el niño es más grande o un adulto y ya sabe nadar. Con respecto a la supervisión, a veces se hace difícil porque los accidentes generalmente ocurren en piscinas o en reuniones, y de repente en ese momento la supervisión se complica porque la gente no está totalmente concentrada en la supervisión. Por lo tanto, recomendamos hacer turnos de vigilancia. Por eso es importante que durante la supervisión que la esté realizando no se distraiga con otras actividades como ver el móvil o estar leyendo. Debe ser una actividad durante 15, 20 minutos exclusivamente dedicada a la supervisión de los niños en el agua. Esa persona debe estar muy sobria, no debe haber tomado alcohol ni otras drogas. Y algo importante que también quiero recalcar es que la supervisión debe ser hecha por adultos responsables y sobrios, como decía antes, y no por un niño o un hermano mayor. Porque con frecuencia vemos que esto ocurre. Y
debemos recordar que muchos flotadores o equipos de flotación inflables incluso suelen generar una sensación de falsa seguridad. Nosotros pensamos que los únicos equipos seguros para poder prevenir accidentes en el agua son los chalecos salvavidas, que tienen el tamaño adecuado y se encuentran bien ajustados y bien ajustados, que evitan que la cabeza del niño pueda caer por debajo del nivel del agua. Otra situación que creemos otro mecanismo que es importante para poder evitar los accidentes en el agua son las cercas de seguridad de las piscinas. La mayoría de los ahogamientos de niños menores de 4 años ocurren en piscinas caseras, y eso es importante. Y algo importante para remarcar aquí es que, a diferencia de lo que uno podría imaginarse, los ahogos ocurren en silencio, porque no hacen ruido, caen el agua sin ruido, no hay gritos, no hay movimientos bruscos. Si uno puede estar muy cerca y si no lo está vigilando, no lo percibe. De ahí la importancia de la vigilancia constante y cercana, de contar además con un medio que pueda apoyar esa vigilancia, ya que la vigilancia constante realmente es muy difícil hacerla de forma adecuada. Tener una cerca que rodee los 4 lados de la piscina, de al menos 1,20 metros de altura, y que evite que los niños puedan treparla, es la forma más segura. Tiene que tener una puerta que se abre hacia afuera y que cierra automáticamente. Y el espacio entre las barras no debiera ser mayor de 12 centímetros. Cuando la piscina no se usa, la puerta está siempre cerrada y no debe haber juguetes cerca de la zona de la piscina. ¿Por qué? Los niños se ven naturalmente atraídos por el agua, naturalmente atraídos por los juguetes y pueden verse tentados en ir a buscarlos. Una seguridad adicional la puede estar brindada por las cubiertas de las piscinas. Las automáticas son más seguras que las blandas, que muchas veces generan una sensación incluso de falsa seguridad, porque un niño puede pisarlas y caer al agua, y un niño pequeño tal vez puede ahogarse en el escaso altura de agua que hay encima de ellas, porque, como se imaginarán, un niño pequeño puede ahogarse incluso con 2 o 3 centímetros de agua. Los niños se asustan y quedan paralizados. Un niño pequeño, cuando ve que no puede respirar y estando boca abajo, queda quieto y no se mueve. Es importante también, podrían agregarse alarmas en las puertas cuando éstas se abren, o alarmas que suenan cuando la superficie del agua se hace irregular. Otro tema del verano es la seguridad en las embarcaciones, y aquí los adultos somos responsables de dar el ejemplo, como en todo. Debemos dar el ejemplo, debemos estar en las embarcaciones muy sobrios, sin alcohol y sin otras bebidas que nos alteren la lucidez. Y de nuevo aquí, los niños deben usar el chaleco salvavidas, es la única forma de que estén seguros. Y insisto con esto, el chaleco debe ser un producto homologado y debe ser de la talla adecuada. Con frecuencia, los niños se colocan chalecos de tamaño mayor y eso quita mucho o evita la utilidad de esta medida de seguridad. El chaleco debe estar bien ajustado al cuerpo, porque cuando el niño y el chaleco flota, el niño no cae hacia abajo y puede mantener la cabeza afuera. Raramente ocurre, pero ha ocurrido que en tormentas ha habido accidentes con la gente que está en espacios naturales de agua o en piscinas. Por eso claramente se recomienda que en días de lluvia o en días en que hay tormentas eléctricas estemos lejos de las superficies acuáticas y de agua. Se recomienda también que nunca una persona nade sola, aunque sepa nadar muy bien, porque incluso eso puede ser peligroso. Un accidente frecuente que vemos más en adolescentes es los accidentes por clavados. Cuando uno se sumerge de cabeza en una agua de poca profundidad, suelen generarse daños muy severos en la columna cervical, que pueden generar daños neurológicos irreversibles y muy severos e incluso la muerte. Por eso es importante que uno siempre, si entra en un agua turbia, entre con el pisando y no tirándose de cabeza, y que siempre uno debe cerciorarse antes de sumergirse de cabeza qué profundidad tiene esa agua
y para evitar estos daños en el sistema nervioso. Otro consejo podría ser que si uno queda atrapado en el mar, en una corriente de retorno, que uno sepa que más que cansarse y tratar de salir en sentido opuesto a la corriente, es mucho más útil nadar paralelo a la orilla y luego sí poder salir. Entonces, si hay un accidente en el agua, hay 4 o 5 situaciones que quisiera remarcar. Primero, el que está vigilando debe saber identificar las situaciones de riesgo. Eso es muy importante. Repito, el que se está ahogando no grita, no dice aquí me estoy ahogando. El que se está ahogando no grita porque solo saca la cabeza para poder respirar. Entonces lo suele hacer de forma silenciosa. Lo que hace es intenta estirarse y sacar las manos y vuelve, pero lo hace de forma silenciosa. Por eso uno debe estar muy atento, que si está vigilando una piscina o está vigilando a un grupo de personas o niños que estén seguros en el agua, el que se está ahogando no es el que se va a ver frecuentemente más fácilmente. Por eso esto ocurre frecuentemente cuando ha habido casos de ahogos en piscinas muy concurridas y nadie se ha dado cuenta. Otra situación importante es cuando uno percibe que alguien necesita ayuda, es pedir ayuda para que alguien venga a colaborar o llamar a urgencias. Otra cosa importante es lanzarle una flotación, poder tirarle una soga, poder tirarle un salvavidas, poder tirarle un chaleco. Eso es lo que hay que hacer, no acercarse a ir a buscarlo, porque frecuentemente, si es un chico no hay problema, pero un adolescente, un adulto grande, frecuentemente cuando se está ahogando, si alguien está a su alcance, termina ahogándose los dos. Entonces, y es muy frecuentemente ocurre cuando uno ve que en un rescate hay 2 o 3 personas que se están ahogando, es porque fueron los que se acercaron mucho y fueron también involucrados, y la desesperación, la escalada por salvarse termina bajando al que lo va a salvar. Es importante que se tire un sistema de flotación y evitar estar al contacto, a la distancia necesaria como para que no pueda tener contacto físico con la persona que se está ahogando. Una vez quitado del agua, hay que iniciar reanimación. Una vez que se quita la cabeza del agua, por vaso comunicante, un mecanismo de vaso comunicante, el agua empieza a salir del sistema respiratorio y si la persona está inconsciente uno puede empezar a soplar aire dentro de su boca para que empiece a reemplazar el agua que estaba. Es lo primero que hay que hacer para poder intentar de cambiar el aire pronto. De aquí surge la necesidad de aclarar esto que iba a surgir también por otros temas puntos de la charla, que es la capacitación en reanimación cardiopulmonar. Esto que todos los adultos debiéramos saber, porque, como la aspiración de cuerpo extraño, que vamos a hablar más tarde, estas situaciones muchas veces ocurren cuando no hay un médico. Entonces, qué importante es que todas las personas, que todas las familias estemos capacitadas en realizar maniobras de primeros auxilios básicas que permitan salvar la vida hasta que podamos llevar al accidentado a un control con un profesional médico. Aprovecho para decirles que qué bueno sería que los adolescentes en la escuela secundaria puedan aprender esto y para poder mantenerlo como hábito durante toda la vida. La bicicleta genera muchos problemas también. En los chicos, sobre todo, vemos muchos accidentes con bicicleta. El principal problema con la bicicleta que vemos son los traumatismos de cráneo. De ahí que el uso de casco es fundamental. Que se hacen más difíciles en los niños más grandes y los adolescentes, porque los adolescentes también, y los niños más grandes, con cierta falsa seguridad de que no me va a pasar, a mí no me va a ocurrir porque yo puedo, muchas veces dejan de usarlo. Y mucha gente que usa también casco de seguridad no lo usa de forma adecuada, porque el casco de seguridad no tiene que estar flojo y tampoco tiene que estar muy, muy apretado. Es decir, y tampoco debe cubrir más la parte anterior de la cabeza que la posterior. Tiene que estar puesto en la posición correcta para que pueda ser efectivo. Otra situación que nosotros vemos con frecuencia que predispone a los accidentes de bicicleta, que generalmente los padres, cuando compramos la bicicleta, la compramos mucho más grande para el futuro. Es decir, poder elegir la bicicleta del tamaño adecuado previene muchos accidentes en bicicleta. ¿Cuál es la bicicleta del tamaño adecuado? La bicicleta del tamaño adecuado es aquella en la cual el niño sentado
sobre el asiento de la bicicleta, puede apoyar ambos pies en el suelo. Ahí podrá responder de forma refleja ante las caídas de forma más fácil. También es importante que los niños puedan frenar y tener la suficiente fuerza para poder activar los frenos de la bicicleta, y que el caño, que suele estar, pueda estar por debajo, 3 o 4 centímetros por debajo de la entrepierna del niño, ¿no es cierto? También es importante que la bicicleta tenga reflectores, poder usar además ropa que sea llamativa para que sea visto el conductor de la bicicleta. Es importante que los zapatos sean cerrados para evitar heridas en los pies. Y es importante que se respeten sobre todo las normas de tránsito. Eso es algo fundamental. Los padres deben insistirle a los niños que respeten estas normas de tránsito, que utilizar las bicisendas cuando estén disponibles, que esas bicisendas también se utilicen respetando las normas, que antes de doblar a la izquierda uno siempre se cerciore que detrás no viene un auto. Uno debe, si tiene que andar en carretera, la gente mayor, los niños o adolescentes grandes, hacerlo en la dirección del tránsito, y siempre yendo en hilera para poder evitar problemas con el tránsito. Sí, como si, y estar atento siempre a las circulares del suelo. Algo similar que con la bicicleta ocurre con todas las movilidades que los chicos usan mucho en el verano, como pueden ser los patinetes, los patines, los monopatines. Es decir, qué importante es proteger, además del casco que tiene cada una de estas actividades, sobre todo los codos, las rodillas, las muñecas. En los niños hay fracturas que nosotros llamamos supracondilias en el codo, que suelen ser muy graves, y que estas actividades la facilitan realmente. Otra situación que vemos frecuentemente durante todo el año, pero más en el verano, son las mordeduras de animales. Y dentro de las mordeduras de animales, la de los perros. Es verdad que hay perros que son más buenos, perros que tienen un temperamento más agresivo. Hay razas de perros más violentas, como ustedes lo saben, razas de perros menos violentas, pero todos los perros pueden morder. Todos los perros tienen un umbral de mordida, algunos más bajo, otros un umbral un poco más alto, pero cuando se suman circunstancias, cualquier perro puede morder. Lo mismo ocurre con el 60%, aquí lo tengo en el slide, de las mordeduras de perro ocurren en niños, y esto es importante, porque para que ustedes se imaginen, la cara de los niños está a la altura de la cara del perro. Entonces, los perros a los niños con frecuencia suelen morderlos en la cara. Sobre todo los niños pequeños, que son los menores de 4 años, que son frecuentemente víctimas de mordeduras de perros. Y muchas veces estos niños son mordidos por perros que conocen, perros que son de la casa o de familiares, pero perros que son conocidos. Los gatos también pueden morder, y la característica de la mordida de gato es que muchas veces se infecta, con frecuencia se infecta. Aquí hay 2 fotos que yo puse, 2 niños jugando o mirando de cerca con un perro, y esta foto que dice, parece una foto bonita, es un perro que está con temor, que está ansioso, y por lo que es un signo de alarma. Entonces, por lo tanto, ¿cómo podemos prevenir la mordedura de animales? Es muy importante enseñarles a los chicos que sepan a reconocer el estado anímico del perro. Los niños mayores esto lo pueden entender. Un perro relajado, con las orejas hacia adelante, la boca abierta y moviendo la cola, es un perro que no va a atacar. Pero un perro con signos de agresividad, que enseña los dientes, o un perro tenso, asustado, que tira las orejas hacia atrás, que muestra lo blanco del ojo, que tiene la boca cerrada o que corre la cara y que tiene la cola hacia abajo, es un perro que está preparado para morder, como era la foto anterior, que la voy a volver, a ver si la puedo volver, como estas 2 fotos. Son perros que están en un estado pre-ataque. Un niño no debe besar a un perro, ni siquiera acercar la cara para jugar, porque a veces un perro que lo conoce al niño, incluso jugando, con un movimiento brusco y un colmillo puede abrir toda la mejilla, hacer una herida en un ojo o una mejilla muy grande. Y nunca,
los adultos debemos dejar un niño sin supervisión cerca de una mascota. Ni de una mascota ni de un hermano pequeño, de ninguno de los dos, pero siempre tiene que estar supervisado un niño cuando está cerca de una mascota. Enseña a comportarse cuando se acerca un animal. Es decir, si viene un animal extraño, se acerca para olfatearlo, no tiene que salir, tiene que quedarse quieto y no correr, y dejar que lo olfatee. Tiene que dejarlo que lo huela, no hacer movimientos bruscos, y si se aleja, se tiene que alejar muy lentamente y sin mirarle en los ojos. Estas medidas son importantes para evitar estas heridas que son tan frecuentes y a veces tan graves por un perro, ¿no? Y también aquí quiero recomendar el hecho de que sabemos que hay razas más peligrosas. El temperamento es algo genético, el temperamento es algo familiar, y evidentemente que la raza labrador sonríe mucho, y evidentemente que hay razas como el Pitbull o el Rottweiler que no son así, y que son perros que se han asociado, también dependiendo del estilo de crianza del perro que el perro ha tenido, con accidentes hasta fatales, ¿no? En el verano también estamos expuestos a las picaduras de insectos y de arácnidos. Es algo muy frecuente. Pero si usamos perfumes, jabones perfumados, ropa de colores, o hay agua estancada cerca de casa, vamos a atraer a los insectos y vamos a estar más expuestos a las picaduras. En cambio, si usamos mangas largas, pantalones largos, sombreros, para la protección de garrapatas, dice, ¿qué significa esto? Cuando va a un monte o a un bosque, las garrapatas suelen estar en los arbustos o en las plantas o en los árboles, y suelen caer en la cabeza de los niños con frecuencia, y se depositan en el cuero cabelludo. Por eso es importante que al volver a estas excursiones, a veces uno chequee también su cuero cabelludo, a ver si tiene estos animales, si no puede usar un gorro para que lo proteja, un sombrero, ¿no es cierto? Y el uso de repelentes. Los repelentes que son más conocidos en el DIT, y ahora hace un tiempito apareció otro que se llama licaridina. El DIT es un repelente que se puede usar en niños menores, hasta mayores de 2 meses. Viene en distintas concentraciones, suele ser muy tolerado. La licaridina a partir de los 6 meses se puede usar, suele ser más tolerado incluso que el DIT. Como decía, viene en distintas concentraciones que tienen relación con la duración de los efectos que tiene este repelente, que altera los efectos de cómo los mosquitos, por ejemplo, van percibiendo la piel humana. Este repelente que dura varias horas, de 3 a 5 o 6 horas, se puede combinar con el protector solar. Primero se pone el protector solar y luego el repelente, pero no se vuelve a repetir el protector solar y luego el repelente, porque el repelente no suele ser indicado que se repita. Y por supuesto hay que quitarlo cuando se regresa a casa. En el verano tenemos picaduras de medusa, que también son muy frecuentes. Si quitamos los tentáculos podemos evitar que estos micros aguijones punzantes nos lastimen. Y el agua caliente a 43, 45 grados, no más de eso, desactiva el veneno de la medusa, calmando mucho los síntomas. Si vamos por lugares donde puede haber serpientes y tenemos una mordedura de serpientes y vamos a un monte, es importante usar calzado adecuado, usar botas, borceguíes, para evitar, y pantalones largos, gruesos, para evitar que un animal nos muerda en los pies o en las piernas. Igualmente, si nos llega a morder una víbora, lo primero que el médico nos va a preguntar es cómo era. Por eso tiene el móvil, le puede sacar una foto y saber que las víboras que tienen colmillos son las venenosas, las que no tienen no suelen ser venenosas, las que tienen cabeza triangular son venenosas, las que tienen cabeza redonda no son venenosas, y las que tienen escamas más grandes en la cabeza suelen ser no venenosas. Si uno está mordido, no debe estar en ayunas, debe no levantar el área del cuerpo que está por debajo del corazón para que no se difunda el veneno, puede poner hielo local e ir rápidamente a la consulta médica. A veces se puede poner un torniquete por arriba y por debajo mientras mientras se mantenga el latido arterial para evitar daños en los miembros. Otra situación frecuente que vemos son las lesiones con la cortadura de césped. Las cuchillas de la cortadura de césped arrojan objetos que salen disparados como balas, que pueden dañar cualquier parte del cuerpo, en los ojos, en los niños. Por lo tanto, los niños deben estar lejos
de los lugares donde se cortan el césped para evitar estos tipos de accidentes. El que lo hace debe usar gafas de seguridad y está pendiente de objetos que puedan ser disparados por la cortadora. Las cortadoras eléctricas producen accidentes con electricidad y un niño debe tener un adolescente debe tener suficiente edad y maestría para poder cortar el césped. No cualquiera puede hacerlo y a un niño pequeño no se le debiera permitir. Y un adolescente no preparado tampoco. Y tampoco un adulto debiera llevar a un niño pequeño dentro de estos cortadoras que son tipo tractorcitos a cortar el césped porque es algo que realmente los expone en la seguridad. Otro tema de las vacaciones que viajamos en los accidentes en autos. Sabemos que en España, por ejemplo, los sistemas de retención infantil son obligatorios para todos los niños menores de 1,35 m, pero son recomendables hasta 1,50 m. Y los menores de 1,35 m deben viajar en los asientos traseros, esto es hasta los 12 años, y no adelante, con correspondiente asiento de retracción que le corresponde por su tamaño. Hay 3 excepciones para esto en España, que es si los vehículos son biplaza, si hay falta de espacio en el coche por algún motivo, porque son más niños detrás, o si las plazas están ocupadas. Si el niño tiene que viajar adelante, un asiento que se mira hacia atrás, siempre debe desactivarse el airbag del acompañante. Si ese airbag no se desactiva, no puede ir un niño mirando hacia atrás en el asiento del acompañante. ¿Por qué? Porque es más seguro viajar mirando hacia atrás. Porque cuando un niño viaja hacia adelante, ante un impacto, la curvatura de la columna hace que la lesión se produzca sobre todo a nivel dorsal alto y cervical, causando lesiones neurológicas muy severas. Los niños más pequeños están más expuestos a esto porque la musculatura no tiene fortaleza, la musculatura débil y no pueden retenerse. Aquí ven el dibujo a la derecha cómo cuando el niño va viajando hacia atrás, todo el impacto lo recibe el asiento de seguridad. Para niños pequeños, los capazos se usan en posición transversal, con la cabeza del niño yendo hacia la parte central. Hay sillas tipo 0+, que son niños hasta los 13 kilos, van siempre mirando hacia atrás. Para niños hasta 18 meses, los niños pequeños, prematuros, y los menores de 3 meses que no sostienen la cabeza, corren el riesgo de presentar una caída de la cabeza hacia adelante y tener problemas respiratorios. De ahí que los pediatras recomendamos que todos los niños menores que no sostengan la cabeza firmemente deben ir acompañados por un adulto que lo esté vigilando al lado, viendo cómo respira, para evitar este problema de apnea y de problemas respiratorios. Hay asientos que se llaman del grupo 1, que son para niños más grandes, que se llaman convertibles porque pueden ir tanto para adelante como para atrás. Aquí 2 comentarios quiero hacer. Hace muchos años, tradicionalmente, se decía que los niños debían ir viajando hacia atrás hasta el año de edad. Luego se ha comprobado, la evidencia científica ha indicado que los niños, a los 2 años, los niños que viajaban hacia atrás tenían mucho menos complicaciones que los niños que viajaban mirando hacia adelante. A todas las edades se estima que es más seguro viajar mirando hacia atrás que viajando mirando hacia adelante para los niños. Por lo tanto, hasta la mayor edad que uno pueda, este hábito es algo que favorece la seguridad. Los papás tienen la tendencia de ir quemando etapas y saltar las etapas. Es decir, suelen dejar antes el asiento de tipo 0+, pasan al 1 antes y pasan al 2 previamente. Siempre es preferible estar más tiempo con el asiento que cambiar con anticipación. Porque el grupo 2 es el que se ve el chico de 4 a 7 años que ya usa los cinturones del automóvil, del coche, no los cinturones del asiento, se usa para chicos de 4 a 7 años. Y muchas veces son los chicos de 6, 7 años ya dejan de usarlo. Entonces es importante recordar esto, que el cinturón de seguridad tiene 2 ramas. Una rama que es la de hombro y otra rama que es la de caderas. La rama de hombro debe pasar por el centro de la clavícula y el centro del esternón para poder proteger. Y el de las caderas es de caderas, no de abdomen. En los niños pequeños, la rama de
caderas cae sobre el abdomen, produciendo daños abdominales severos ante un accidente. Esto que decía también de retrasar lo más que se pueda el paso de un asiento al otro es porque los asientos de los niños que usan cinturones propios y no del automóvil son arnés de 5 puntos que tienen mucha más superficie y por lo tanto contienen mucho más y evitan el daño. En cambio, un cinturón de hombro solamente es más localizado y suele contener mucho menos y causar daños por la inercia. Hasta los 12 años o 135 centímetros, idealmente hasta 1,50 m, deben usarse los elevadores o booster, que permite que la rama de cadera esté en las caderas y no en el abdomen, produciendo, como decíamos, daños intestinales importantes. Otro tema que nosotros vemos frecuentemente en el verano y no verano, pero quiero comentarlo por la importancia que tiene, es la prevención del atragantamiento. Aquí vemos 2 radiografías en las cuales hay un niño con una moneda o con un alfiler de seguridad, y sabemos que los alimentos causan el 50% de los episodios de asfixia en los niños. Quiero comentarles estos. Los niños menores de 4 años no tienen coordinada la masticación con la deglución, como la tiene un adulto. Es un proceso que se va desarrollando y, por lo tanto, los niños menores de 4 años, además de no tener conciencia, porque exploran el mundo con la boca, no tienen coordinación en este mecanismo deglutorio. Hay que tener cuidado con las monedas, los objetos pequeños. Tenemos que buscarlos en el ambiente donde están. Que no jueguen con juguetes que son de hermanos mayores, que muchas veces es una causa de accidentes. Y algo que es muy frecuente, los globos, que los niños pequeños pueden morder, muchas veces generan asfixia fatal, porque se localiza en la laringe, la obstruye y es muy difícil de retirar. Aquí le puse una lista de objetos peligrosos que frecuentemente los pediatras vemos que son aspirados por los niños, monedas, botones. Una palabra especial para las baterías tipo pila botón, que producen daños esofágicos severísimos con perforaciones esofágicas de muy difícil tratamiento, y es algo que uno de los padres deben estar muy conscientes de evitar el contacto. Como decíamos antes, los globos, los trozos de alimento para perro, que a veces los niños escogen, los trozos de los juguetes, las comidas, esto que decía, el 50% de los episodios de asfixia tiene que ver con la comida. Repito, los niños pequeños no tienen coordinada, como un adulto, la deglución con la masticación. Incluso los médicos, también conocemos adultos que han muerto por asfixia por un problema de atragantamiento con la comida. Los gajos de mandarina, la palomita de maíz, las uvas enteras, las olivas, los frutos secos, las salchichas tipo Frankfurt, son todos los caramelos duros, todos alimentos que son que se deslizan fácilmente y podrían obstruir la vía aérea superior, pueden ser totalmente muy peligrosos. Al igual, ahora me estoy acordando, los capuchones de los boli, hemos visto accidentes graves con estas cosas. Por lo tanto, como esto ocurre en casa y no tenemos el médico al lado en general, la familia, los padres o los cuidadores, las canguros, las niñeras, debieran saber hacer estas maniobras si este accidente llega a ocurrir. La maniobra es diferente en los niños menores de 1 año que en los niños más grandes, que es más parecida a la de los adultos. Si un niño menor de 1 año llega a tener un cuerpo extraño y no puede, y tiene una obstrucción total, esa obstrucción total se caracteriza porque no puede emitir sonidos, porque el aire no corre. Entonces, no tiene tos o la tos es muy muda, es una tos que no hace un sonido fuerte, no puede gritar, no puede llorar, y se va aflojando y va cambiando de color y se pone azul. Nunca uno debe poner la mano en la boca a ciegas, porque puede aumentar la obstrucción. Si uno lo ve, puede observar aquí en el dibujito 1, aquí uno lo ve, uno puede, si lo ve el objeto, pone por el dedo por el costado y lo puede retirar. Si no es así, da 5 golpes en la espalda, entre las escápulas, para que elimine el cuerpo extraño, que con frecuencia ocurre. Si esto no llega a dar resultado, se puede hacer 5 compresiones sobre el esternón, y si no da resultado, volver a repetir el ciclo hasta que el cuerpo extraño se libere. La maniobra de Heimlich en los niños es diferente. Nosotros tenemos un diafragma, que es un músculo que divide el abdomen del tórax. Si tenemos una obstrucción total aquí en el cuello, si aumentamos la presión en el abdomen,
empujando el diafragma hacia arriba, aumenta la presión en el tórax y por presión, en algún momento, la presión del tórax va a ser superior a la del cuerpo extraño y lo va a eliminar, expulsar hacia afuera. Entonces, esta maniobra consiste en, con un puño de la mano derecha, en los diestros, rodeado por la otra mano, comprimir el triángulo aquí en la boca del estómago, por debajo de la parilla costal, empujando hacia atrás y hacia arriba, aumentando la presión en el tórax. Esto hace que se libere el cuerpo extraño. ¿Cuándo se hace esta maniobra? De nuevo, se hace cuando la tos es inefectiva, cuando el niño no puede hablar. Generalmente se toma en el cuello una persona que se está ahogando, porque si una persona está comiendo y se atora y empieza a toser y tose con fuerza, hay que dejarlo toser, no hay que tocarlo, porque en ese momento él está arreglándose y va a poder resolverlo. El problema es cuando la tos no es efectiva y la tos es muda. Aquí puse un dibujito de un adulto cuando está solo. ¿Qué hace? Lo hace contra un respaldo de un sillón o una cama o una silla. Y un comentario más que quiero aclarar es que en esta maniobra de Heimlich, que les recomiendo que todos en la familia se capaciten, hablen con sus médicos para poder aprenderla y se instruyan. Es una maniobra muy fácil, pero hay que saber hacerla. En los niños la fuerza que tiene que hacer es la suficiente para que el niño no despeje los pies del suelo. Porque si levantan el pie del suelo, el contrapeso ya no es tan efectivo. Entonces es una diferencia con el adulto que uno debe tener siempre presente. El adulto no lo hace fuerte para poder aumentar la presión y eliminar el cuerpo extraño. Pero los niños tienen que hacer la presión suficiente como para que no se despegue los pies del suelo. Y esto se hace a partir del año y medio. Bueno, muchas gracias. Las preguntas. Aquí me preguntan, ¿qué tipo de protectores solares usar para bebés? Como decíamos, los bebés pequeños, en teoría, no debieran estar expuestos al sol. Es así. Porque ni forma directa ni indirecta. Habría que estar a un horario fuera de las 10 a las 16. Y como los protectores físicos suelen ser mucho más útiles que las cremas protectores solares. Por eso el gorro, la ropa con filtro UV, de manga larga y de pantalón largo. Si las zonas expuestas uno puede poner un protector que sea para filtro tanto UV como B y que el niño lo tolere. Tiene que ser un protector de ambos tipos de ondas ultravioleta, rayos ultravioleta. Pero, de nuevo, insisto, los niños menores de 1 año no debieran estar expuestos al sol. Aquí dice, los protectores de base mineral solo es aconsejable en bebés. ¿Me han dicho? No sabría qué responderte con esto. Lo que sí es cierto que una cosa es el protector solar que se usa en el horario de alta radiación solar, y otra cosa, y en épocas de alta radiación. Otra cosa son otros horarios donde los niños, por ejemplo, en el invierno o en otra época, tal vez estar expuestos a la pila del sol favorece la producción de vitamina D y no necesita protección solar en ese momento. Estamos hablando aquí en el verano, cuando hay una alta radiación, o en zonas donde hay alta radiación solar, evitar los horarios de alta exposición. Los niños, fuera de esos horarios, la exposición solar tiene sus beneficios, como la producción de vitamina D. Aquí con respecto a la hidratación, bueno, estas bebidas suelen tener glucosa más que sacarosa, que es el azúcar son glúcidos que no están endulcorantes, más naturales. Es decir, son monosacáridos generalmente, no disacáridos como son la sacarosa u otros azúcares más complejos. Como que eso ayuda también a recuperar el metabolismo un poco, ¿no? Igual que las sales, porque también estos azúcares ayudan a que el organismo pueda incorporar mejor el sodio y el potasio y todas las sales que se le ofrecen, ¿no? Yo creo que evidentemente todos los deportes, aquí me preguntan cuál es mi opinión con respecto al surf y al paddle surf. Yo creo que todos los deportes que no se practiquen con las medidas de seguridad adecuadas son peligrosos. Y todos los deportes son muy lindos y muy recomendables y hacen que uno pueda vivir mejor y que los niños se desarrollen mejor si lo hacemos de forma segura. Yo creo que ahí está el secreto.
El secreto está en hacerlo de forma segura. Hacerlo con supervisión, hacerlo con el equipo adecuado, hacerlo con el chaleco adecuado, hacerlo con la progresión adecuada. Yo pienso que el tema, aquí es un tema, el adolescente, porque el adolescente tiene una sensación falsa de seguridad que hace exponerlos a riesgos mucho más importantes que los que ellos imaginan, ¿no? Eso suele ocurrir porque este instinto de vida que tiene el adolescente innato lo expone a situaciones de peligro que fuera de conciencia, ¿no? Entonces creo que es importante que cuando los médicos hablamos con los adolescentes y cuando la familia hablamos con los adolescentes, tengan conciencia de este cuidado, ¿no? Porque el adolescente está expuesto y el adolescente se expone más, los ahogos, por ejemplo, son más frecuentes en los niños, como decíamos antes, de 1 a 4 años y en los adolescentes. Los de 1 de 4 años se ahogan más en las piscinas y los adolescentes se ahogan más en otros espacios diferentes a las piscinas, sobre todo los espacios naturales, en el mar, en los lagos, en represas. Son lugares donde se ahogan los adolescentes. Entonces, yo creo que tomar conciencia de esto, el adolescente está expuesto. El sol que toma el adolescente, que hemos tomado todos como adolescentes, que pensamos que no nos iba a impactar, el día de hoy nos sigue dañando, nos sigue impactando y nos va a seguir exponiendo a riesgos de probable complicaciones severas, incluso de nuestra salud, en los próximos años. Porque los efectos de la radiación se va a ver que se tomó en los primeros años, en la adolescencia se ve 40, 50 años después, la secuela. Entonces, como que, qué importante es que el adolescente sepa que todo ese instinto de vida que tiene que cuidarlo y que tiene que ser objetivo en no exponerse a situaciones que realmente él siente que no van a ser problemáticas. Bueno, sí, los frutos secos pueden producir, para ir a contramarcha mínimo hasta los 4 años. Miran, los trabajos están hechos hasta chicos menores de 4 años, pero de comparación, pero se estima que hasta los 4 años también estos chicos serán más beneficiosos y van mirando hacia atrás que hacia adelante. Y de nuevo, los padres tienen tendencia a quemar etapas con respecto a los asientos de seguridad. Entonces, cuanto más lo podemos dejar mirando para atrás, eso va a ser más seguro. Y bueno, en algún momento lo pasaremos para adelante, pero se sabe que a partir de los 2 años, 2 años y medio sería la edad, pero si podemos mantener más tiempo, incluso eso es mejor. Los frutos secos, obvio, pueden producir alergia, pero lo que sí es cierto, que muchas veces los niños no se ahogan. Hoy está de moda algo que se llama baby led weaning, que es que los niños se van alimentando por sí solos, que muchas veces no causa complicaciones. Hay estudios que han hecho que los niños no han tenido complicaciones, pero ustedes se imaginarán que si un adulto muchas veces sufre asfixia mortal comiendo un trozo de carne, un niño menor de 4 años también la puede tranquilamente presentar, o una zanahoria, o una verdura, una fruta como una manzana, un trozo de manzana. Qué importante que es que los niños coman supervisados, que coman sentados en la mesa y que cuando se coma no se hable. Porque cuando uno habla se puede atragantar, cuando uno corre se puede ahogar y cuando uno está sentado, además de ser algo de buena educación, es algo que tiene que ver muchísimo con la seguridad. ¿Qué más? Aquí me comentan uno que fue hasta contramarcha hasta los 6 años. Bueno, bien, felicitaciones. Espero que no se haya aburrido mucho, pero bueno. Bueno, creo que no hay más preguntas, ¿no? Bueno, gracias a todos por acompañarnos en esta presentación. Espero que haya sido de utilidad. Muy bien. Nada más, a ver, mira. La picadura de garrapata transmite enfermedades, sí. Transmite enfermedades, la mayoría de los insectos puede transmitir enfermedades. La garrapata, en los niños, sobre todo en los niños causan 2 enfermedades. En Europa y en el norte de Estados Unidos se ve una enfermedad llamada Lyme, que es una garrapata que es del cerdo, de un ratón, pero en los niños las garrapatas también pueden causar parálisis flácidas, sobre todo por picaduras de garrapata, pueden causar debilidades musculares importantes, ¿no? Los mosquitos también causan enfermedades, ¿no? Causan la malaria, causan el dengue, causan cefalitis, causan muchas enfermedades que pueden evitarse. Los arácnidos, también las arañas, también causan
por sus venenos que inyectan pueden causar lesiones. Qué importante poder identificar también las arañas, si hay una picadura, como se identifica la serpiente, también puede identificar, tomar una foto a la araña, ¿no? Sí. Bueno, ahora sí, muchas gracias para todos y hasta la próxima.